Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Job Expedition, el podcast de entrevista a casos de éxito, como decimos, a militares que están fuera de las Fuerzas Armadas o que hacen alguna actividad fuera o aparte del sector militar. En este caso, hoy tenemos a un invitado pues, muy especial porque aún está dentro de las Fuerzas Armadas, aún desarrolla su trayectoria profesional en la Armada, en este caso, pero lo compagina pues con una actividad bastante peculiar y bastante interesante. Es escritor de novelas y de artículos que ahora comentaremos con él. Se llama Federico Supervilles, teniente de navío. Y nada, Federico, bienvenido. No sé si llamarte Fede, Federico, he visto que en tu blog pones Fede. ¿Cómo te llamamos? Fede. Fede. A mi padre también Fede y a mi abuelo sí que todavía alguno le llamaba Federico, pero a mí Fede. Perfecto, Fede. Pues oye, muchas gracias por participar con nosotros en esta entrevista. Y nada, vamos a pasar a comentar un poquito y a presentarte, ¿vale? Bueno, es el teniente de navío, como decía, para el que no lo tenga claro, es capitán, que el que está fuera de la Armada a veces se lía con el tema de los empleos, sería el equivalente a capitán en tierra o en el ejército del aire. Por favor, cualquier cosa que digas, si ves que me equivoco, me corriges, FD, sin ningún tipo de problema. Que ya, como te he comentado, la Armada es un mundo bastante desconocido para mí. Destinado hasta ahora en las fragatas Canaria y Victoria y en el BAM Tornado, ¿no? Es el buque de acción marítima, ¿puede ser BAM? Sí, efectivamente, BAMS, buque de acción marítima. Perfecto, gracias. Especialista en sistemas de combate y oficial de acción táctica. Además tiene curso de buzador elemental, ¿no? Controlador de helicópteros. Tiene, bueno, bastantes actitudes. Destinado de operación. Siempre ha estado en destino de operaciones, me comentabas, en tema de electrónica, de artillería, de armas submarinas, que además has escrito varios artículos sobre el tema de submarinos, por el que he visto en tu blog. Súper interesante y creo que bastante desconocido. Lleva 2 despliegues en Operación Atalanta ya y a punto de empezar el tercero, que ahora te preguntaremos por él. Y un despliegue de seguridad cooperativa en África Occidental, ¿no? Sí, efectivamente, en los barcos en los que estamos destinados, las misiones que solemos hacer es Atalanta, que es allí en el Índico, una operación contra la piratería de la Unión Europea. Y la otra, esta que mencionaba, la seguridad cooperativa, es un despliegue que se hace en el otro lado de África, en el Golfo de Guinea, y pues intentando ayudar a las fuerzas locales a mejorar sus capacidades para luchar también contra la piratería, que ahora por aquel lado está bastante peor que en Somalia. Qué bueno. Sí, el tierra tiene una operación parecida en el tema de África, en Mali y por ahí, que es un poco eso, en instrucción, digamos, a los ejércitos de por ahí, así que entiendo que es algo parecido. Qué bien. Bueno, y tu biografía laboral civil, podríamos decir, pues máster en seguridad, paz y conflictos internacionales en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Y lo que más me gusta y me interesa, escritor de novelas de aventuras y de thriller militar, que ahora hablaremos de ellos, del Albatros, que me encantó, tengo que decir que solo he podido leer la primera novela y me encantó. Y además, blogger, analista de defensa, ha escrito varios artículos para la Revista General de Marina, Instituto Español de Estudios Estratégicos, la revista Ejércitos y Global Security. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva el tema de compaginar la vida militar con la vida de escritor? Pues lo primero, Fer, darte las gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Creo que tenéis un proyecto muy chulo y con mucha razón de ser, con mucho sentido. Y compaginar la Muchas gracias. vida civil con la militar, por decirlo así, pues en mi caso se lleva pues asumiendo que la parte civil por ahora no es el trabajo que me da de comer, por decirlo así, y que por tanto tienes algo que disfrute, ¿no? Y entonces es eso, pues la gente me pregunta, joder, pero ¿cómo tienes tiempo para tal? Bueno, pues en vez de ver la tele, pues escribo o leo, ¿no? Pero porque es lo que me gusta hacer. Creo que, vamos, no vivo encerrado en casa, ni mucho menos, pero si no estoy por ahí con familia, con amigos fuera, pues cuando estoy en casa, si no estoy comiendo o durmiendo, pues prácticamente estoy leyendo y escribiendo porque es lo que me gusta hacer, y la forma de compaginarles es eso, y luego al final lo que lleva son horas y a capar se aprende capando, ¿no? Con lo cual pues a medida que uno va escribiendo pues va aprendiendo técnicas, trucos, hay cosas que empiezan a ser más sencillas, pero al principio, como cualquier oficio, pues se hace duro, y sobre todo este, que es muy individual, ¿no? Que te enfrentas muy solo al peligro. Qué bien, me alegro muchísimo. Oye, y cuéntanos un poquito si puede ser, porque ya te digo, en mi caso desconozco bastante todo el tema de la Armada. ¿Cómo es la vida de un oficial de la Armada en este caso, con 2 operaciones a punto de empezar en la tercera, destinado en, pues eso, en destinos operativos siempre, ¿no? O bastante activos, con bastante intensidad.
¿Cómo describirías tu día a día? ¿Qué puedes contarnos de ello? Bueno, pues nuestro día a día depende mucho del momento en el que se encuentre el barco. Los barcos nuestros suelen trabajar en unos ciclos de aproximadamente 2 años, en los que pues, empiezan con un ciclo el ciclo empieza con una parte de alistamiento, bueno, antes del alistamiento un periodo grande de obras normalmente, que puede incluso conllevar sacar el barco del agua. Se hacen mantenimientos que no se pueden hacer, digamos, a diario, y el barco está más o menos parado durante pues, los meses que toquen, ¿no? 2 meses, puede llegar a ser 4 a lo mejor. Durante ese periodo, pues el horario, por decirlo así, es horario de oficina, y ya está, vas al barco todas las mañanas y vuelves a tu casa, y ya está, ¿no? No tiene mayor diferencia, salvo lo que es ya una vez dentro del trabajo, con cualquier otro trabajo. Luego empieza un ciclo, el ciclo de alistamiento, en el que se empiezan a hacer ejercicios de forma progresiva en dificultad, hasta llegar a una certificación que hace la propia Armada. La Armada tiene un organismo que certifica que los barcos están listos para irse a la guerra, ¿no? Por decirlo así. De hecho, antiguamente se llamaba CALOPCO, ¿no? Calificación Operativa para el Combate. Entonces, ese organismo, durante un examen que dura un mes, el barco va haciendo ejercicios durante un mes y evalúa que el barco efectivamente es capaz de cumplir todas las aptitudes, digamos, que la Armada considera necesarias para irse a la misión a la que va a ir, o al menos para estar listo para irse de misión. Y luego la segunda mitad del ciclo, el segundo año, es cuando el barco está listo para irse de misión o en misión. Entonces, durante esta fase de alistamiento, pues suelen ser salidas de ejercicios de 1 semana, de 2-3 días, como mucho de 2 semanas, en la que estás fuera de casa y tu régimen a bordo son guardias y es bastante intenso. Y luego ya cuando te vas de misión, pues puedes llegar a ser un despliegue hasta de 6 meses, que es lo mismo. Sí que es verdad que el régimen, dependiendo de la misión que vayas, suele ser un poco menos intenso que durante los ejercicios, porque hay más tiempo, estás muchísimo tiempo en la mar y te da tiempo a hacer las cosas con más calma, digamos, y no tienes ese límite que tienes cuando estás alistando, de que sabes que viene el examen y tienes que prepararte a tiempo, ¿no? Entonces es también intenso, sobre todo tiene la parte dura, estar lejos de casa, pero aunque estés a bordo y encerrado, por decirlo así, en 4.000 toneladas de acero naval, pues tienes algo más de tiempo libre, ¿no? Y podríamos estar hablando horas de esto, pero eso es muy por encima lo que sería nuestra vida en el día a día. Para los que no conocemos la Armada, pues es genial al final conocer un poco cómo es vuestro día a día en realidad. ¿Y cómo llevas este tercer despliegue que te queda por delante, que te incorporas en breve, ¿no? Por lo que me has comentado. Sí, pues la verdad que el despliegue con ganas. Va a ser la tercera vez que me vaya a Atalanta. Entonces la verdad que lo que me pediría el cuerpo sería conocer otro sitio, hacer algo un poco distinto, pero me viene muy bien ahora que bueno, pues por mi puesto tengo cierta responsabilidad en el barco, sobre todo en cuanto al planeamiento de lo que se va a hacer. Pues me viene muy bien ya conocer la situación, conocer el ambiente en el que nos vamos a mover, y así intentar ayudar a mis compañeros en la medida que pueda a que se haga lo mejor posible, ¿no? Entonces bien, tengo muchas ganas de ir. A los marineros nos gusta navegar, aunque parezca muy raro, ¿no? El barco en puerto está en una situación un poco extraña, en el que surge mucho trabajo, pero que no es el trabajo que nos gusta. Y navegando pues solemos estar cómodos. Tiene la gran contrapartida de estar lejos de casa, estar lejos de tus seres queridos, y eso siempre con mucha diferencia es lo más duro, ¿no? Pero la verdad que con ganas de ir, y sí, encantado, vamos a tener la oportunidad de volver a participar en Atalanta, y sobre todo en el barco que estoy ahora. Al final lo que comentas, ¿no? El propósito o el objetivo de los barcos pues es navegar, ¿no? Entonces entiendo que cuando salís es un poco la esencia del empleo de marino en general y encima de la Armada en particular. Sí, completamente. Como te digo, al final el barco donde está cómodo en su estado natural es en la mar, es navegando, es cuando estamos todos a bordo y se pueden hacer todos los mantenimientos que hay que hacerle, estamos siempre pendientes de que todo funcione. Claro. Y parece extraño, al que no lo conozca un poco cómo funciona le puede resultar raro, pero el barco sufre más en puerto en cuanto a mantenimientos y tal, equipos que están parados tiempo y luego pues cuando los arrancas te empiezan a dar pegas, que navegando, que al final está todo funcionando como está diseñado para funcionar, y con todo el mundo pendiente de que sea así, ¿no? Con lo cual eso está natural, y a nosotros, pues hombre, que a quien más quien menos, si está aquí es porque de alguna manera le gusta, ¿no?
y aunque por supuesto los despliegues se hacen largos y tal, pues sí, creo que la mayoría de la gente le apetece, ¿no? Le apetece irse a navegar, sobre todo a estas misiones reales, que además tienen, bueno, un componente por lo general bastante interesante. Está claro, al final en tierra, bueno, pasa algo parecido, ¿no? Cuando sales de misiones, como dices, bueno, o la sensación que hay en general es esa, ¿no? De ahora realmente estoy haciendo para lo que me llevo preparando tanto tiempo en territorio nacional, ¿no? Entonces, esa realización, podríamos decir, se siente sobre todo en misiones como en este caso en Atalanta. Bueno, y la pregunta que casi creo que es inevitable, hablando de Atalanta, y como has comentado un poco antes, parte de los libros, entiendo que vienen de la inspiración, es esa experiencia propia que has comentado, ¿no? Aunque es verdad que en el libro, no recuerdo si lo ponías al principio o al final, dejas bastante claro que es una novela de ficción, evidentemente, y que lo que hablas en ello, pues como tal, es ficción. Pero entiendo que es inevitable, ¿no? Que hayas sacado de esa experiencia propia que llevas de Atalanta, de esa participación en una misión contra la piratería, que es básicamente Atalanta realmente, mucha experiencia y muchas ideas para tu saga de Albatros, ¿no? Pues efectivamente, de hecho la idea primigenia, o sea, como se me ocurrió, digamos, encendiendo la bombilla, fue siendo alumno todavía, haciendo un mes de prácticas en un barco de la Armada, un barco muy moderno, estos buques de acción marítima, pues el barco estaba pasando esa certificación de la que hemos hablado antes, y una certificación expresamente diseñada para irse a Atalanta, con lo cual estaban haciendo todos los ejercicios que les preparaban para esa misión, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención el barco y pensé, y sigo pensando que era el barco ideal para la misión, ¿no? Y así es un poco como nace la idea del Albatros, que es ese mismo barco, pero convertido en un barco privado, y luchando contra la piratería en el primer libro, ¿no? Y luego ya, a medida que avanza la serie, en otros escenarios, ¿no? Contra otras amenazas. Y sí, aunque no hay nada que yo haya vivido que directamente haya reflejado en los libros, sí que surgen ideas, ¿no? De cosas que vives o que te cuenta el del barco de al lado, que las ha vivido él en su despliegue, y que al final, pues adaptándolas a la historia, pues aparecen, o al menos situaciones parecidas tienen lugar, ¿no? Tuve una experiencia pues muy intensa de un rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, cerca de Cartagena, y bueno, aparte que luego me lo publicó la revista Marina como la experiencia de verdad, la real, pues en el segundo libro hay una escena que está un poco inspirada en eso, ¿no? Sin ser lo mismo ni mucho menos, pero sí que evidentemente yo creo que todos los que escribimos ficción nos inspiramos al menos de alguna manera, aunque sea remota, en la vida real. Qué guay. La verdad es que, ya te digo, solo he podido leerme el primero, que me encantó y te lo digo sinceramente. Yo he sido muy fan de la lectura desde pequeñito y el tema de los libros de piratas y de aventuras siempre ha sido una de mis grandes pasiones también. Pero claro, yo me había quedado, pues no sé, los clásicos podríamos decir, ¿no? El Corsaro Negro, Sandokan, algo más reciente, Martín Ojo de Plata de Matilda Sensi, que además es una mujer la protagonista, ¿no? Que se sale un poco del estándar, podríamos decir. Exactamente, y lo que presentas tú en el Albatros me pareció espectacular como idea, porque al final retomas, pues es un poco el tema de la piratería, ¿no? Como hemos dicho, desde otro enfoque totalmente distinto y de un punto de vista muy actual, ¿no? Y la verdad es que me gusta muchísimo cómo lo encajabas todo, así que enhorabuena en ese sentido. Y justo quería preguntarte por lo que has comentado un poco. Pues pregunta difícil, como ya te he dicho, la inspiración original vino en esa situación, ¿no? En la que estuve a bordo del Relámpago pasando la certificación y me pareció que era un tema muy novelable, permitiéndome la licencia de poner ese tipo de barco en manos privadas para poder hacer cosas que los barcos de guerra, pues por limitaciones diplomáticas, políticas y demás, no pueden hacer a menudo, ¿no? El por qué escribir no lo sé nunca. Mi madre me dijo de pequeñito que yo de mayor iba a ser escritor y yo me reía, por supuesto. Y nunca se me ocurrió hasta que llegó ese momento. Sí que es verdad que siempre he sido un lector muy ávido, pero no te sé decir exactamente por qué me dio por escribir. Y yo creo que cuando empecé, desde luego no me planteaba que fuese a darme de comer algún día, ¿no? Lo empecé como un hobby, por decirlo así, y de hecho el primer libro me costó horrores escribirlo, porque no sabía cómo hacerlo, no tenía ni idea, y aunque parezca que es abrir un documento de Word en blanco y empezar a escribir, pues hay técnicas que lo facilitan mucho y desde luego hay cosas que hay que hacer antes de empezar a enfrentarse a la hoja en blanco,
y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Tanto autodidacta de alguna manera como pues al final pues vas conociendo foros y otra gente que se dedica a lo mismo y vas aprendiendo también de sus experiencias, ¿no? Incluso libros y tal que hablan sobre el tema. Entonces ya te digo, no te sé decir exactamente qué me dijo, voy a escribir, ¿no? Pero yo sí que he escuchado alguna vez que, a ver si lo digo bien, creo que la frase es que todo gran escritor tiene un gran lector dentro, por supuesto, ha debido ser un gran lector antes, y todo gran lector es potencialmente un gran escritor, ¿no? O sea, y que supongo que de alguna manera ese es mi caso, quitándolo del grande, por supuesto. Que bueno, pues lo cogeré con porque al final lo que dices tú, ¿no? Son situaciones muy actuales y bueno, que pueden generar muchos escenarios hipotéticos, pero que no por eso dejan de ser menos reales o menos posibles, lo que dices tú. Pero bueno, puede usarse para transportar droga o para otra cosa si alguien le da por ahí. Entonces, sí, me parece que es genial ese nexo que haces de fantasía o de ciencia, de imaginación, podríamos decir, de novela, con esa parte real de nuestra situación de hoy en día. Me parece muy bueno. Y a raíz de esto quería preguntarte, que lo mismo lo has comentado antes por encima, de que te inspiraste un poco en esa etapa cuando estabas de guardamarina, que conociste el BAM. ¿Cómo te vino la inspiración? Es decir, entiendo que a ti te ha gustado la lectura, por lo que me has comentado, ¿no? Pero ¿cómo te planteaste por primera vez o cómo vino esa idea de, oye, quiero intentar escribir, ¿no? O quiero que parte de mi vida profesional sea esto de escribir. ¿Cómo llegaste? Ya nos has comentado por encima que en ese momento que estuviste de guardamarina viendo el BAM, te surgió la inspiración, ¿no? Para escribir, podríamos decir. Pero ¿en qué momento siempre te has planteado el hecho de que querías escribir? Entiendo que desde pequeño te habrá gustado la lectura porque es algo, creo que casi inevitable, ¿no? Para un escritor. ¿Cómo llegaste a ese momento de decir, oye, yo quiero escribir, parte de mi vida profesional quiero que sea escribir, ¿no? Ya sea novelas, ya sea artículos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues, bueno, tienes toda la razón lo que has dicho, ¿no? Yo en algún sitio leí, me parece una frase buenísima, que todo, a ver si lo digo bien, todo gran lector tiene un escritor dentro y todo gran escritor es un gran lector antes, ¿no? Es impepinable. Sí. ¿Y cómo llegué? Pues la chispa, ya te digo, es lo que hemos comentado antes y sí que es verdad que mi madre siempre decía de cuando yo era pequeño, tú vas a ser escritor, ¿no? Porque eso, porque me gustaba mucho leer y yo le decía, ¿qué dices, mamá? De tontería, ¿no? Y efectivamente, pues esto fue sería con 21 años más o menos y no te sé decir, o sea, sé que la semilla de esa historia nació en esa ocasión, pero no te sé decir exactamente el por qué, ¿no? Y por qué decidí ponerme a escribir. Y ya te digo, sí que es verdad que el proceso del primer libro fue horroroso, porque yo lo que hago cuando me pongo a escribir ese libro es abro un archivo en Word en blanco y me pongo a escribir. Y eso es, os lo digo ya, pues, o sea, 4 años después de haber publicado el primer libro, ¿no? O 3 años y pico después de publicar el primer libro, eso es una locura. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Los libros llevan un trabajo de planeamiento anterior y tal, bastante importante. Y ponerte a escribir. Hay autores que dicen que lo hacen, ¿vale? Por ejemplo, creo que uno de los famosos que suele decirlo es Ken Follett. Pero ponerte a escribir. Los libros como para no sí, hacer efectivamente. Pero y ya te digo, ahora, en fin, al final uno pues va conociendo otros autores, vas leyendo ¿no? en blogs y cosas de estas y tal, y es raro, o sea, eso es gente que pues tiene una habilidad o un don o que escribe un tipo de libro muy concreto que permite que ellos lo que dicen es algo así como que yo dejo que el personaje me guíe, ¿no? Uh-huh. El problema que tengo yo en mis libros es que tengo que saber un poco a dónde quiero llegar porque si no la parte del principio no tiene mucho sentido, ¿no? Y esto es un poco lo que me pasaba cuando empecé a escribir el primero. Yo me ponía a escribir y yo sabía más o menos lo que quería contar, pero llegaba un punto en el que me atascaba y decía, bueno, y ahora no sé qué más quiero contar o no sé cómo enlazar esto con el final que más o menos tengo ideado, pero que realmente no sé cómo va a ser, ¿no? Y entonces es un libro que yo empecé, a lo mejor escribí, no sé, conté un capítulo 2, me atasco, lo dejo ahí aparcado, vuelvo a los 2 meses. Claro, a los 2 meses te tienes que leer lo que has leído porque... Claro. No te acuerdas, realmente, te acuerdas de una idea general, pero no te acuerdas. Vuelves a empezar, tal, y al final te pasas varias veces, a veces lo dejo aparcado, incluso yo creo que 1 año, o no sé si llego a 2 años estar ahí prácticamente en blanco. Y ya al final, pues sí que leyendo eso en internet, hoy tenemos la suerte, ¿no?, de que la información está ahí, solo tienes que saber buscarla y aprovecharla. Y pues leyendo un poco eso de métodos, incluso de un programa que ya es mucho...
no más avanzado, sino más orientado a escribir cosas tan largas como un libro, que al final es un procesador de texto, pero con muchas ayudas, ¿no? Con cómo organizar pues, escenas y demás. Y eso es lo que me ayuda al final a conseguirlo. Pero ya te digo, el chispazo inicial, más allá de esa idea, no te lo sé decir concretamente, ¿no? Y luego el por qué eso lleva a más libros, la sencilla razón es porque el primero, sin venderse mucho, gustó mucho y dije, bueno, pues evidentemente, que alguien que te conoce te diga, oye, que me ha gustado tu libro, está muy bien, ¿no? Que tu madre te diga, ay, qué bonito tu libro, dices, vale, muy bien, mamá, gracias. Pero realmente que esas pocas personas al principio que no me conocían de nada se leyeran el libro y se pusieran en contacto conmigo, dejaran una reseña tal y me dijeran, me ha encantado, me lo he leído en un día, el mejor libro de no sé qué que he leído desde tanto, y yo decía, macho, ostras, o sea, ya eso, aunque no gane dinero y aunque no pueda vivir de esto, es una motivación brutal para seguir escribiendo. Sí. Bueno. Y eso es un poco el camino, ¿no? El tema de los artículos, es muy... no tiene mucho que ver, es más porque es temática que me gusta y al final, pues, un poco, pues, por el máster y luego un poco en fin, porque me gusta leer sobre esos temas, son temas, pues eso, de seguridad, no sé si llegar a decir geopolítica, pero bueno, sí un poco así de seguridad internacional y de temas pues de defensa, pues me gusta y al final acabo escribiendo y sí que es verdad que en parte me ayuda, sobre todo en ciertos ámbitos y especialmente en el blog, a buscar nuevos potenciales lectores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la persona que lea artículos de mi blog es muy posible que le gusten mis libros, entonces tener artículos en el blog que llegan a gente, pues es un buen canal de entrada para... Sí, es una forma de ampliar, ¿no? Un poco, que la gente te conozca. Exactamente. Vale. Exactamente. Oye, quería preguntarte, porque al final los artículos que escribes, como decías tú, pues bueno, son temas relacionados con seguridad, en los que el hecho de que el escritor sea militar es muchas veces casi obligatorio, ¿no? Por lo cual entiendo que por ahí no tienen ningún problema. Pero a la hora de publicar un libro civil, para decir, una novela de ficción, porque al final no deja de ser una novela de aventuras, ¿qué tal fue ese proceso de publicación? Siendo militar, ¿no? No sé, ¿tuviste alguna traba, algún problema en las editoriales? ¿Qué tal? Porque imagino que a lo mejor de primera será complicado, ¿no? Este es un militar que quiere escribir, este hombre ha salido de su entorno, ¿o cómo va esto? Sí, bueno, mira, para intentar resumir un tema que la verdad que tiene bastante tralla, hay dos formas principales, hay muchas más, ¿vale? Pero vamos a dividirlo en dos formas de publicar. La forma de publicación tradicional, que para entendernos es la que utiliza Reverte, ¿vale? Uh-huh. Digo Reverte, digo Posteguillo, digo Rowling, Follett, toda esta gente. Tú escribes un borrador, un manuscrito, lo mandas a una editorial, el 99,99% de las veces te dice que no, lo mandas a otra y a otra y a otra y así hasta... Creo que Rowling, la autora de Harry Potter, tuvo 30 y tantos rechazos antes de conseguirlo, ¿vale? Y llega un punto en el que una editorial te dice que sí. En ese momento, tú firmas un contrato y ese libro deja de ser tuyo. Los derechos son de la editorial. Y entonces la editorial puede darse el caso, que no es lo habitual y desde luego no con un autor novel, que te dé un adelanto, que no es un pago, es un adelanto de lo que luego vas a ganar, es decir, te lo va a descontar luego de lo que ganas, ¿vale? O directamente te dice, vale, pues de lo que vendamos a partir de esto, un 10%, o llamémoslo X, pero suele andar por esa cifra, incluso un poco menos para autores noveles, un 10% de precio de venta es para ti, ¿vale? Que es poco, es bastante poco la realidad. Que por supuesto todo el resto del dinero va a cosas que son necesarias, pero bueno, pensemos que el único imprescindible del proceso es evidentemente el autor y se lleva menos del 10, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que tú se lo das a la editorial y la editorial te hace la portada, lo corrige, porque por muy bien que escribas vas a cometer errores, entonces te lo corrige, hace lo que se llama maquetación, que es darle forma al libro de tal forma... Tú escribes un documento de Word y al final te descuadran las palabras, quedan más separadas unas de otras, no sé cuánto, ¿no? Y tú cuando te lees un libro ves que tiene los guiones al final para separar palabras, te han quedado bien, no queda una línea colgada solo en una página y el párrafo empieza en la siguiente, cosas así, ¿no? Bonito, todo eso lo hace exactamente, lo hace la editorial. Y lo imprime, por decirlo así, ya pues tendrá sus acuerdos con una imprenta, lo que sea, y lo distribuye. ¿Vale? Ese es el método tradicional. Entonces, tú básicamente entregas tus derechos de autor a cambio de un 10% de lo que se conoce como regalías, royalties, regalías, y la editorial se encarga de todo. Ya digo, tiene sus ventajas. El que yo he hecho es el otro método, que es un método mucho más nuevo, vamos, hasta hace 10, 15 años, diría yo, prácticamente inexistente, y que es un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, básicamente, claro, esto
es posible gracias a un poco a las nuevas plataformas y tal. Voy a explicar un poco en qué consiste. Hay varias plataformas, digamos, en las que hacerlo. Voy a poner el ejemplo de Amazon y sin ánimos de hacerle publicidad porque es con mucha diferencia más conocido, el que tiene más margen de mercado. Entonces, básicamente, tú escribes el libro, tú te encargas, bueno, puedes no hacerlo, pero claro, si no consigues que el producto final sea tan bueno como el de una editorial, no lo vas a vender nunca, ¿no? Entonces, lo lógico y razonable es que tú te encargues de pagar a una portadista o un portadista que te haga una portada, pagar a un corrector que te haga la corrección y pagar a alguien que te lo maquete. Y esas personas te devuelven ya el paquete listo, digamos, ¿no? Y tú tienes al final un archivo, que es un archivo EPUB o de formato X, el que te pide la plataforma, y ellos ya han cobrado su dinero y esa gente ya no tiene ningún derecho sobre el libro. Ellos han cobrado el precio que se haya acordado y el libro sigue siendo tuyo. Entonces tú ese libro, con esos derechos que son tuyos, lo cargas en una plataforma, llamémosla Amazon, y Amazon la distribuye. Claro, tienes acceso a la mayor plataforma del mundo, por decirlo así, tanto en digital como en papel. Amazon ya hace años que vende libros en papel bajo demanda. ¿Qué ventaja tiene esto? La editorial tradicional normalmente lo que hace es una tirada de libros X. Si eres Reverte, pues la primera edición son 1.000.000. Si eres yo, pues la primera edición serán 10, porque no lo va a comprar nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene Amazon? Que Amazon lo que hace es que no sé exactamente el proceso, pero básicamente lo formatea de tal forma que ellos pueden imprimir un libro cada vez que alguien lo compra y aún así tenerlo en su casa en 48 horas. Entonces, esto le permite reducir riesgos. Ellos nunca van a imprimir esa tirada de 1.000.000 y comerse 998.000, ¿vale? Seguro. Exactamente. Y entonces, ¿qué ventaja tiene para nosotros? Bueno, que retenemos los derechos, retenemos todo el control del libro, podemos quitarlo de la plataforma cuando queramos, llevarlo a otro lado, no ponerlo, cambiarle la portada, cambiarle el precio, corregir una errata, hacerle una promoción de precio, lo que queramos. Y las regalías son bastante superiores, ¿vale? Para hacernos una idea muy general, el ebook ronda el 60% del precio de venta para el autor y el libro en papel, en función de lo que cuesta imprimirlo y demás, pues vamos a decir un 30%, por poner un número así muy general. Entonces, cambia. No tienes el apoyo de una editorial detrás, pero sí que es verdad. Yo no he publicado con editorial, con lo cual no puedo decirlo con certeza, sí. Un conocimiento de causa certero, pero sí que es verdad que se suele decir en el mundillo que las editoriales tampoco tienen capacidad de publicitar mucho más que 2 o 3 libros al año. Y suelen ser los grandes libros, ¿no? Esos Revertes, esos Posteguillo o quienes sean, ¿no? Entonces, bueno, vas solo. Eso tiene sus riesgos y supone que tú tengas que poner mucho de tu parte y hacerle tú el marketing y demás, pero retienes lo que es tuyo, que es al final ese derecho de autor, y te da mucha flexibilidad y mucho control. Yo veo a diario, casi hora por hora, lo que vendo en Amazon. Joder, y eso está genial, en realidad. Claro, y eso supone que si yo hago una promoción, imagínate, yo salgo en esa entrevista y yo el día que salga me meto en Amazon y de repente veo que he vendido 100 libros más. Y digo, ostras, pues a mí hablar con Fernando me ha reportado 100 libros, qué maravilla, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Sin embargo, con las editoriales tradicionales lo normal es cobrar una vez al año y tú ni siquiera sabes, o sea, a lo mejor el 25 de diciembre vendiste 1.000.000 de libros y el resto de días un libro al año y te dicen, has vendido 1.360.000 libros, pero fueron todos el 25 de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, para mí, yo no tuve que pasar ningún filtro, no volviendo un poco a la pregunta original que nos hemos ido por las ramas, no pasa nada. No tuve que pasar ningún filtro más que el de los lectores al final. No, pero está poner un dinero por delante. Eso te va a decir, tú tienes que poner una cierta inversión al principio, pero retienes el control de tu libro, de tu creación y también eso precisamente que hablábamos, no tienes que pasar ningún prefiltro que pues depende de donde estemos y además precisamente es un poco el objetivo de Eternusfall como empresa, saltar esos filtros o luchar contra esas barreras que hay de entrada precisamente por el desconocimiento, ¿no? De qué pueden hacer los militares, que por eso te preguntaba. Entonces, en realidad está genial. Sí que igual, pues lo que dices tú, necesitas un poco más de tiempo, un poco más de dedicación a esto, pero bueno, suena muy interesante, desde luego. Sí, y tienes que poner el dinero por delante. Entonces tienes que estar dispuesto o a perder ese dinero, que mi mentalidad fue esa. Dije, mira, esto es un proyecto que es un proyecto personal, que me hace ilusión y quiero hacerlo. Yo voy a poner este dinero por delante y cuento con no recuperarlo. Y de hecho, y lo digo públicamente, ya lo he dicho en otros sitios, no tengo ningún problema. Yo con el primer libro no recuperé el dinero. Publiqué el segundo y estaba en pérdidas. Y en el momento de publicar el tercero, estaba más o menos a cero. O sea, en el momento de publicar el tercero, había recuperado toda la inversión.
y ya a partir del tercero sí que ha sido todo en positivo. Pero los primeros pasos son difíciles. Y una de las cosas que se dice mucho es que los escritores nunca vas a triunfar con el primer libro. O sea, eso no existe. Claro. Te vas a cualquier editor grande y se ve perfectamente. Su carrera despegó con el libro, dicen que la media es el 10º, una cosa así. O sea, que realmente lo que vende libros es escribir más libros. Claro. Pero eso en realidad es un poco el perfil de emprendedor. En este caso, yo que estoy metido en el mundo, pues, startup, podríamos decir, yo acabo de empezar un negocio y demás, y es muy parecido en ese sentido. Al principio, evidentemente, no le vas a sacar rentabilidad a tu producto, al que sea. Un libro, en este caso, una empresa como es mi caso, hasta pasado cierto tiempo. Hay esa curva de aprendizaje, podríamos decir, hay un momento que entras en pérdida, que es lo que dices tú. Lo que tienes que tener claro es cuánto dinero estás dispuesto a poner y ser consciente de que ese dinero puedes no recuperarlo. Y a partir de ahí, pues bueno, eso es un poco esa apuesta de mi proyecto, creo en él, le invierto, escribo otro libro, tal, y voy evolucionando hasta que eso pueda recuperarlo. Entonces, en realidad, sí, en ese sentido me recuerda mucho al mundo empresarial porque es un poco lo mismo. Esa inversión... Sí, al final es lo mismo. De hecho, los que, ya eso te digo, te metes en el mundillo y empiezas, hay podcasts sobre autopublicación, blogs, tal, y lo que te dicen es, eres escritor, sí, pero a partir del momento que autopublicas también eres editorial, eres empresa, y tienes que hacerte el marketing, que es una cosa que a muchos nos cuesta, ¿no? Porque tienes que darte bombo a ti mismo, no va a venir Planeta a vender tu libro, ni Penguin, Random House, ni nadie, ¿no? Eres tú el que tiene que vender tu libro, ¿no? Y esa doble faceta, pues a veces es complicado. A mí hay cosas que me han costado, pero bueno, con el tiempo uno se hace y la verdad que estoy disfrutándolo y si no, desde luego no lo haría, vamos. Qué bueno. Joder, pues enhorabuena, porque no es un camino fácil y, a ver, no nos conocemos demasiado, pero creo que tampoco está yendo mal por lo que he visto, ¿no? O sea que enhorabuena. No me quejo, me quejo en absoluto. Oye, comentaste al principio que por ahora no te planteas el dar el salto a la vida civil, ¿no? O dejar las Fuerzas Armadas. En caso de que llegase ese momento, que quisieras dedicarte, pues no lo sé, a escribir o a cualquier otra cosa que se te pase por delante, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Te lo has planteado en algún momento? ¿Crees que te resultaría complicado ese paso? ¿Crees que por el hecho de ser militar o de ser escritor lo tendrías fácil o igual que el resto? ¿Cómo ves ese cambio? ¿Te lo has planteado alguna vez? Bueno, yo por ahora me gusta lo que hago y no me lo planteo a corto plazo. Uh-huh. Sí que es verdad que me da un poco de miedo el cambio que viene dentro de, vamos a decir, 5 o 6 años, ¿vale? Para el que... sí, más o menos, ¿no? Para que ande un poco perdido, hago ahora 4 años de teniente navío, capitán. Uh-huh. Y me quedarán pues otros 4 más o menos, ¿no? Para ascender. Y ya digo, para que, no sé, si alguien ha llegado aquí muy, muy perdido, eso es más o menos, ahí es donde más o menos acaba, muy entre comillas, la vida operativa, ¿no? Uh-huh. Entonces tú te metes en la escuela naval, en mi caso, pensando que vas a ser marino y de repente a los 36, por poner una fecha, te dicen, oye, macho, que te vas a sentar en un despacho y a partir de ahora vas a navegar en un despacho, ¿no? Entonces, no lo sé cómo lo enfrentaré cuando llegue el momento. Desde luego, lo que hago ahora me gusta, y no me planteo dejarlo, pero sí que tengo hasta cierto punto claro que hago lo que hago porque me gusta y si llega un momento en que eso cambia, pues me sentaré a meditarlo. Evidentemente hay muchísimos factores a tener en cuenta. La seguridad de tener un trabajo y un sueldo todos los meses, pues eso no, en fin, sí. Tiene su peso importante en la balanza, ¿no? Entonces llega el momento, habría que verlo. En el caso de dar el paso, ¿qué me plantearía? Hombre, pues hablando de lo que estamos hablando, a mí me encantaría, si tuviera que vivir otra cosa, vivir de mis libros. Está claro. Evidentemente. Todavía no estoy en ese punto, no lo sé si lo estaré dentro de 5 o 6 años, quién sabe. Y a día de hoy no me he planteado otra cosa. No lo sé, tendría que verlo. Sí que es verdad que yo diría que mis habilidades, has mencionado ahí algunas al principio, ¿no? La mayoría tienen poca traducción directa al mundo civil, ¿no? Uh-huh. Especialista en sistemas de combate significa que pego tiros, juego a la guerra electrónica y cazo submarinos. Eso no hay muchas empresas que lo busquen, ¿no? En el mundo civil. Entonces, no lo sé. Ya digo, más allá del tema de escribir, no sabría ahora mismo por dónde tirar. Sí. Pero ya digo que me gusta lo que hago, pero tengo claro que viene un cambio importante. Todavía me queda un poquillo y bueno, llega el momento, pues tendré que valorarlo. Uh-huh. No voy, ni mucho menos a decir, asciendo me voy, no, porque yo qué sé, a lo mejor incluso estoy cómodo, ¿no? con lo que viene, pero
pero sí que, no sé, creo que en nuestra generación tenemos una mentalidad muy distinta, ¿no? Nuestros padres, en mi caso mis padres marinos, nuestros padres en el ámbito genérico, sí que entraron con una mentalidad muy clara de que eso era una vida o sea, una carrera para toda la vida. Creo que nosotros, pues, no sé, somos más inquietos a lo mejor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando hablo de, pues en mi caso de mi proyecto, ¿no? que es Job Expedition, comento mucho esto. Nosotros en nuestro caso que somos oficiales, creo que ha habido un cambio de mentalidad, como dices tú, hasta hace unos años, y no tanto realmente. La carrera de las armas, como se llamaba antiguamente, pues era algo que era de por vida, ¿no? Que nadie se planteaba salir a la calle. Pero precisamente por eso que comentas tú, de ese horizonte temporal que vemos todos pues en nuestro caso oficiales, ¿no? Que llega un momento en el que sabes que, oye, dentro de un año, 2, 3, 4, se me acaba la vida operativa, sea la que sea, en armada, en aire, en tierra, y me queda, pues, su vida de oficina realmente. Que creo que hay pocos que hayan entrado en las Fuerzas Armadas en general buscando esa vida, creo. Al final, esto es una profesión muy vocacional y, hombre, pues no sé, para trabajar en una oficina de 8 a 3, pues evidentemente hay otras alternativas mucho mejores, así a priori, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad creo que es lo que está ahora imperando un poco en las Fuerzas Armadas, en nuestras generaciones, como dices tú, que es eso que viene de hace 5, 10, 15 años hacia aquí, que está normalizándose cada Sí. vez más. Hoy leía y la verdad que me ha gustado mucho leerlo. Le han hecho una entrevista a la Gema es Sí, nuestro GEME, ¿vale? El almirante jefe de Estado Mayor. Eh, y comentaba, no sé cuál era la pregunta, pero al final del párrafo decía algo así como tenemos que adaptarnos a la idiosincrasia de las nuevas generaciones, ¿no? Y joder, es que, no, en fin, sin poder citarlo tal cual, pero sí. básicamente decía, me estoy dando cuenta, nos estamos dando cuenta de que bueno, la mentalidad es distinta y que tenemos que hacer algo al respecto, porque, en fin, esto va a afectar inevitablemente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Está claro. Y bueno, creo que es bueno que por lo menos reconozcamos que hay, no quiero decir un problema, porque, en fin, tampoco tiene por qué Un ser un cambio de problema, pero hay una, mentalidad, una simplemente. circunstancia, una situación y hay que plantearse qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y yo, en fin, que el dinero en la mayoría de los casos es casi lo de menos, que son muchos más factores, ¿no? La Ujú. motivación, ¿cómo decirlo? La comodidad personal, ¿no? El estar, en que tu familia puedas compaginar tu vida genial con el trabajo y todas esas cosas, pues tienen muchísima importancia. Y aunque a lo mejor no sea lo más políticamente correcto decirlo, ahora es más difícil que en tiempo de nuestros padres, porque en tiempo de nuestros padres mi madre no trabajaba, sí, tenía su carrera, Es pero la realidad 100% es que así. se quedó en casa toda la vida y cuidando de nosotros. Entonces, era más fácil. Si yo ahora no, pero si yo dentro de 3 años le digo a mi novia, oye, nos vamos a no sé dónde, a que me han destinado a la otra punta de España, Igual y te dice, dice que sí, te vas sí, tú. tú que ganas un tercio que yo, nos vamos a ir los dos para allá para que yo no Claro. trabaje. O sí, sí, eso mismo. Totalmente. Ha cambiado mucho la mentalidad, evidentemente. Justo lo que hablabas tú del sueldo, no creo que sea un factor o uno de, a ver, es un factor como otros a tener en cuenta, evidentemente. Pero bueno, yo quería ponerte de ejemplo. Yo uso bastante LinkedIn últimamente. Es una red profesional que me gusta mucho y para mí, para el nivel empresa que es lo que estoy haciendo, me resulta muy útil. Y hice una encuesta hace poco, precisamente hablando de esto, ¿no? De qué opinaba la gente, que eran los factores fundamentales que influían en el hecho de que los militares saliésemos de las Fuerzas Armadas. Y pues no recuerdo cómo estaba el porcentaje, pero un 60 y pico, 70, hablaban no de sueldo ni nada por el estilo, sino de desarrollo profesional, precisamente, de buscar un empleo o una profesión que, pues eso, que siguiese aportándole ese, podemos decir, desafío, ¿no? Esa ganas de mejorar y demás. Luego estaba el tema de estabilidad familiar, como dices tú, pues al final llega un momento en el que hay que tomar decisiones, que ya no sé, es uno solo, y así tienes hijos, pues más, evidentemente, y como dices tú, ha cambiado el tema. Hoy en día, pues bueno, las familias ya no es lo que era antes, que el militar iba donde fuese y iba todo el mundo detrás. Ahora hay muchos más factores a tener en cuenta ahí, ¿no? Entonces, sí, me Sí, parece que yo, es... yo en ese caso, en el primero, ¿no? En el de la motivación, por eso así, siempre me viene a la mente el mismo ejemplo que probablemente lo conoces porque yo creo que es bastante bueno, famoso, entre comillas. El que era entonces capitán Rafael López de Anca, que, Lo conozco bueno, bastante. sí, ¿no? Sí. Vamos, yo tengo un artículo en el blog sobre aquella operación, ¿vale? Sí. Para quien no lo sepa, es un señor que era de operaciones especiales y siendo capitán, pues tuvieron una acción en el Océano Índico, allí en Atalanta, y rescataron a una ciudadana francesa a tiros de los piratas.
¿vale? O sea, esto salió en prensa, le dieron una medalla roja, le dieron una medalla francesa. O sea, es prácticamente, exagerando un poco, es el único héroe español reconocido de las últimas décadas casi, o sea, con publicidad y todo, ¿no? Por decirlo así. Pues ese señor siendo eso, o sea, habiendo llegado a lo más alto que puedes aspirar. Número 1 de promoción. Que es hacer algo de verdad y real y tal. Número 1 de promoción, operaciones especiales, o sea, un tío que tú dirías, joder, es la persona más motivada del mundo. Pues este señor decidió hace no mucho irse a Amazon precisamente, a una empresa civil, y de ahí creo que he leído hace no mucho que ha dado el salto a otra empresa civil ya en el extranjero. Correcto. Entonces, da que pensar, ¿no? Porque a lo mejor uno a priori sin meterse mucho en el tema dice, bueno, la gente que no ve proyección de carrera, es lógico, ¿no? Tú asciendes a comandante y dices, bueno, he quedado regular en la evaluación, está claro que no me van a dar los destinos buenos, no voy a poder mandar, no tal, pues busco una alternativa, que sería perfectamente razonable, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que en muchos casos, y de hecho había un artículo en la revista Marina de hace 2 o 3 meses, si no lo has visto te lo mando porque es muy bueno. El de Amazon y por qué la gente se va, que era un teniente coronel, sí, lo he leído. He hablado con él también, sí. Habla justo de eso en realidad. Y joder, dice, no, pero si es que de los que se han ido y el tío hacía la cuenta, porque claro, yo creo que está destinado en personal y tiene los datos y dice, no, si no sé cuántos de ellos son números 1 de promoción. Y dices, joder, qué curioso. Es justo lo contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Que es que el que tiene su carrera, vamos a decir, defenestrada, busca una alternativa. No, es que gente que a priori debería ir muy bien está buscando otras opciones, ¿no? Eso es curioso. Sí, totalmente. De hecho, bueno, la idea estamos intentando que Rafael López Blanca, Rafa, sea uno de los entrevistados en este podcast, así que esperemos que sí que pueda venir a contar su experiencia de primera mano. Pero sí, conozco el perfil. Oye, Fede, quería hacerte las 2 últimas preguntas, si te parece, que la idea es que se está volviendo ya tradición, podríamos decir, en esta entrevista. La primera, me gustaría preguntarte por tu momento más bonito o más duro, o sea, el que tú elijas dentro de las Fuerzas Armadas, o tu faceta de escritor. Normalmente preguntamos que puedan elegir entre faceta civil o faceta militar, pues en tu caso lo mismo. Más bonito o más duro que quieras comentar y que por lo que sea te venga a la mente. Es verdad que casi todo lo que hemos hablado, los momentos duros, cuando pasa el tiempo los recuerdas con bastante cariño normalmente, por lo menos. Sí. Al final te quedas con lo bueno. Bueno, del momento escritor más o menos hemos dicho ya, ¿no? La vida de escritor al final es ese reconocimiento que no tiene que ser público ni grande, sino que esa persona que no conoces te escribe y te diga, oye, macho, me ha gustado el libro, me he leído el día, no tal. Y me ha pasado ya 2 veces que tiene un punto que me asusta, que me han reconocido por la calle. ¿En serio? Lectores. Sí, ya me ha pasado 2 veces, he dicho. Me ha pasado una hace 2 días. Y he dicho, ostras, al final voy a tener que salir con gorra de béisbol y gafas de sol. No, pero bueno, no llegará ese día. Pues espero que no llegue, desde luego. Esa es la parte de escritor. Y de la parte militar no lo sé. Yo creo que todos guardamos mucho cariño en momentos que son muy señalados, como ser la jura bandera o la entrada de despachos. En operaciones, o sea, digamos ya cosas de vida real, por decirlo así, y yo diría que uno de los momentos más impactantes que recuerdo es ese rescate de inmigrantes. Ya te digo, nosotros no estábamos ahí para eso, estábamos acabando la certificación operativa del barco, pero fue un día, es impresionante, estaba el Mediterráneo como un espejo y bueno, pues eso dio pie a que hubiera una oleada enorme, no sé si el número era, no lo voy a decir porque no me acuerdo, pero era una barbaridad. De hecho salió Salvamento Marítimo, desbordados, salió la Guardia Civil, desbordados y nos acabaron llamando a nosotros, ¿no? Y ni siquiera estábamos en nuestra zona marítima. Mi barco estaba en Canarias y estábamos allí solo para certificación, pero nos dijeron que teníamos que salir y tal. Y bueno, yo por mi puesto en el barco me tiré toda la noche subido en una de las embarcaciones pequeñas, yendo de una patera a otra, llevando las remolcadas o acompañadas hasta el barco y subiendo a la gente a bordo. Y luego, una vez que ya teníamos a todo el mundo controlado, pues ya en el barco, en la zona de la cubierta donde los pusimos, pues bueno, controlando que no hubiera ningún problema. Y, hombre, no voy a decir que esa gente se hubiese ahogado y tal, porque posiblemente muchos hubiesen llegado a costa, pero sí que encontramos alguna de esas balsas pues con ya 2 palmos de agua y a punto de zozobrar y hombre, es una experiencia pensar que, bueno, que estuvimos allí, que pudimos ayudarlos. A esa gente, joder. Y luego yo ya no entro porque esa gente, pues cuando entramos en puerto hay un dispositivo de Policía Nacional, se hicieron cargo de ellos, yo ya no entro en qué ocurre con eso, pero
pero que no mueren ahogados, pues oye, eso es una cosa que nosotros yo creo que nos llevaremos para toda la vida. Bueno, desde luego, enhorabuena, porque eso tuvo que ser, como dices tú, tuvo que ser muy, muy reconfortante, ¿no? El pensar, oye, bueno, he puesto mi granito de arena en que esta gente, como mínimo que llegue hasta la costa, que no se nos queden aquí en el agua. Luego ya entiendo que dices tú, pues eso se nos escapa, pero enhorabuena por eso. Bueno, y la última pregunta es más una recomendación. A todos nuestros invitados les preguntamos que con el poco o mucho tiempo libre que tengan, ¿qué hacen con él? ¿Qué una recomendación de un libro, de una serie, una película, un juego de mesa porque te guste jugar? En tu caso, no sé si te das por los libros, pero bueno, cualquier cosa que nos pueda recomendar para que la gente pueda buscar un huequecito en sus hobbies para echar un Vale, vistazo. yo, bueno, va a ser un libro, tiene que ser un libro, Bien, siendo bien, yo. no esperaba menos. Ya he mencionado varios autores españoles, entonces yo creo que no voy a ir por ahí y me voy a ir a uno que para mí es un clásico y un poco... O sea, a mí me gustaría algún día llegar a escribir como él. Yo escribo más en un plano, vamos a decir, táctico, Uh-huh. y este señor escribía en un plano prácticamente estratégico, pero se metía mucho en lo táctico muy bien. Es Tom Clancy, mucha gente lo Qué conocerá. bueno. Es el autor de La caza al octubre rojo, que luego llegó al cine, un peliculón de Sean Connery. Sí, infinidad Pero, más. ese libro es el primero de un universo muy largo en el que la mayoría los escribió él y luego ya ese universo se ha ido desarrollando por otros autores, que es el universo de Jack Ryan, ¿no? Jack Ryan es el protagonista. La serie Jack Ryan, para mí, buenísima. El que La tenga tiempo. de... Uh-huh. Es eso, empieza en La caza del octubre rojo y llega pues hasta los años 2000 y pico, y muy muy buena. Y es eso, es un hombre que es capaz de explicar la parte técnica y táctica al dedillo, no siendo el militar. Este hombre creo que era corredor de seguros o algo así. Y de hecho cuenta la leyenda, en este punto secreto, que lo llamaron no me acuerdo si de la CIA o del Pentágono tal, para preguntarle, oiga, señor, ¿usted esto cómo lo sabe? Usted no debería saber estas cosas, ¿no? Y luego, pero hace una cosa a la que yo no llego y yo creo que sí algún día me gustaría intentar llegar, que es presentar los conflictos desde un punto de vista mucho más estratégico, ¿no? A grandes líderes, espionaje, en fin, un thriller internacional muy chulo. Yo al que le guste leer son libros muy largos, pero que te mantienen ahí pegados y casi los devoras. Muy bueno, muchísimas gracias. Además, Tom Clancy es un, bueno, creo que es bastante conocido en el mundillo de novela bélica, podríamos decir, y además es bastante prolífico, si no me equivoco. Yo me he leído unos cuantos libros suyos. Sí. El universo de Jack Ryan debe tener 10 o 12 libros suyos y luego ya han ido, otros autores han seguido, o sea, él yo creo que, no sé cómo se hace exactamente, pero yo creo que como que vendió los derechos. Sí, para que la gente pudiese incorporar. Exactamente. Qué bueno. Oye, pues Fede, nada, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes un poquito tu experiencia. Y nada, para el que no lo conozca todavía, colgaremos aquí junto al podcast pues el enlace a sus redes, a su blog, a LinkedIn, y cualquiera que tenga alguna duda, comentario, que quiera ponerse en contacto, pues ahí lo tendréis, que seguro que... A total disposición. Y exactamente, entrar al blog, que merece la pena leer los artículos y los libros. Recomendación absoluta. Así que nada, Fede, muchas gracias y que vaya muy bien. Nada, muchas gracias, Fernando, por la invitación y un fuerte abrazo. Hasta luego.